6:31 de la tarde y tenemos nuestro invitado especial de hoy. Está en vivo y directo Pedro Eduardo Leal, periodista, analista político. Pedro, bienvenido al programa. Siempre un placer tenerte aquí. Tocayo, ¿cómo están las cosas? Un gustazo, Pedro, y sobre todo que me presenten así. Los otros invitados se van a poner celosos. Bueno, que se pongan, porque tú los traes a la mayoría. No, Es verdad. Y yo siempre agradecido por el espacio para mí y para tantos voceros que ustedes reciben aquí tan amablemente siempre. Claro, lo interesante es que tú estás muy cercano a ellos y tienes de primera mano todo lo que es el análisis político y que siempre agradezco a gente joven, comprometida con el país y sobre todo viendo lo que pasa en el acontecer nacional. Pero bueno, tenemos unos nuevos rectores. Sabían, pues ya había mucho ruido alrededor de quiénes iban a ser, pero no creo que hayan sorpresas. Son Elvis Amoroso, rector principal, Rosalba Gil, Carlos Quintero, Aimé Nogal, que es de Un Nuevo Tiempo, y Juan Carlos El Pino, de Acción Democrática, 2 de oposición y 3 del gobierno. Sin embargo, te pregunto, ¿tú crees que, aunque sean 3 y 2, trae confianza para todos los que son los electores? ¿Qué significa estos nuevos rectores y sobre todo ahora con la amenaza de los Estados Unidos? ¿Te quito las sanciones? No, depende que haya un proceso electoral pronto y transparente. Bueno, varios temas, Pedro, ahí me estás planteando. Efectivamente, como tú dices, ya era ampliamente conocido. Desde anoche, sobre todo, comenzó a rodar con mayor fuerza en varios portales digitales, en las redes sociales. Incluso a la hora esta que hablamos, que están recién designados, que creo que tendrán apenas unas 2, 3 horas como nuevos rectores, ya teníamos los nombres, tenemos análisis, tenemos ataques, hay de todo en las redes sociales por esto. Pero bueno, yo soy un poco optimista. Quizás sea ingenuo citar de que estamos hablando de uno de los mejores CNE tan pronto sin haberlos visto actuar, pero lo cierto es que es un CNE que está previamente consensuado por muchos actores de la vida política nacional. Sería ingenuo pensar que esto fue una designación simplemente por el comité de postulaciones, que hay que reconocerle el trabajo que hicieron las entrevistas, etcétera, todo el protocolo público que se vio, pero esto es un CNE que ya está negociado por varios actores, incluso nacionales e internacionales. Yo siempre escucho tus entrevistados que son tan interesantes y, como tú dices, conectados directo con la vida pública nacional, y muchos de los que han desfilado por aquí en los últimos días justificaron el retraso en la designación de este nuevo CNE a propósito de que se estaban poniendo de acuerdo para que la cosa no fuera tortuosa, para que pudiéramos tener un CNE a la altura de los retos que vienen. Y aquí rescato, yo hice mucho seguimiento de cerca a la previa, durante y ahora el post lo estoy viendo. El mismo presidente de la Asamblea Nacional, al iniciar la sesión, hablaba de que son varios procesos electorales muy importantes los que le corresponde a este CNE designarlo. Y esto es una de las primeras cosas que yo creo que hay que salvar. La continuidad de este poder electoral en gran medida garantiza la paz del país. Porque bueno, los que recién renunciaron, fueron los garantes en gran medida del proceso Quedaron electoral. De suplentes, no leí la lista de suplentes. No. Los rectores principales son nuevos y creo que apenas los principales, pero los suplentes. unos 2 o 3, si mi memoria no me falla, son pertenecientes al poder electoral anterior. Pero básicamente es un poder electoral nuevo. Efectivamente, lo que tú rescatas de que un 3-2 en la lista de principales, que digamos, si bien los suplentes hacen su trabajo, los protagonistas de la película son los rectores principales. Bueno, aquí hay una lectura que yo hago para cerrar un poco el tema, o para puntualizar el tema, que es la operación que montó el G4 y con la que vuelve a la política. El G4 no estuvo en la designación del CNE anterior. Hubo diferencias, hubo conatos allí. En cambio, en este, personalidades afectas, cercanas a los partidos políticos o al ala de Acción Democrática que lidera Henry Ramos Ayub, y a Un Nuevo Tiempo como Manuel Rosales. Mira, hacer un dominó, hacer un análisis, un ajedrez aquí es difícil porque son 5, entonces están criticando que es Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, no están... No, yo no lo estoy criticando, yo estoy planteando el escenario que yo veo. Estoy hablando de la opinión pública, lo que ya hemos visto ataques en las redes. Sí. Entonces... pero no está ninguno de los participantes de las primarias, ninguno de los partidos políticos, pero ¿qué opinas tú? No, pero sí están representados 2 bloques del país. Está el oficialismo con sus 3 rectores y ahí, digamos, está representada la negociación de México, lo que fue la negociación de México y lo que tiene garantía Estados Unidos allí. Porque eso trascendió a esos niveles. México entonces todavía está vigente. Noruega. Bueno, lo que pasa es que aquí hay varios diálogos al mismo tiempo y no hace falta que vayan a México. Aquí hay gente que se entiende con los americanos o con los americanos como aval de esto, pero hablando aquí en Caracas. Este CNE pareciera ser producto de uno de esos diálogos. Bueno, ayer Bloomberg
revela que hay negociaciones y que se está hablando de parte del gobierno de los Estados Unidos para eliminar sanciones y pasa por un proceso electoral. Se habló también, Diosdado Cabello, representante del PSUV y del gobierno, dice que van a hacer en este diciembre. Quizás se adelanten, si se adelantan, lo que quieren decir es que si gana Maduro, bueno, pueden quitar las sanciones porque tiene un gobierno legítimo. Y si no, es diciembre del año que viene. Y de aquí a diciembre puede pasar mil cosas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que el CNE se instala, apenas se está instalando, tiene que tener, la ley de procesos electorales, la LOPE establece los tiempos para que este CNE convoque la elección. Es decir, creo que van a correr 6 meses, si no me equivoco. Yo no soy tan experto en esa materia, pero entiendo que a grandes rasgos necesitan 6 meses entre el momento en que anuncian el proceso electoral y el momento en que se realiza la elección. Entonces allí ya comenzaría. Pero sabemos que en Venezuela puede pasar de todo, pero en teoría, bueno, no debería ser este año porque ya los tiempos están complicados. Pero yendo a lo de las sanciones, efectivamente la comunidad internacional y actores aquí de la vida pública han planteado el tema de que, mira, más democracia, menos sanciones. Y eso pasa por un proceso electoral, digamos, con condiciones sólidas, con observación internacional, sin ventajismo político. La comunidad internacional está presionando para eso y las sanciones han sido, como tú sabes, el tema medular en todo eso. Yo creo que las sanciones ya se han demostrado que no van a cambiar el modelo que tenemos en este país. Entonces, seguir apostando a eso, cuando los ciudadanos más vulnerables son los que están pagando esas secuelas, ¿quién gana? Más allá que eso, se está afectando todo lo que son los ingresos del país, que pueden ayudar a los maestros. Por eso digo, los más vulnerables son los Pero es una afectados. Contradicción de una opinión pública que dice, ay, los maestros y tal, y hablan de los más vulnerables. Entonces, cuando hablan de sanciones, no hay que aplicar sanciones. Entonces, es una contradicción. Y muchas de las opiniones ni siquiera vienen desde Venezuela. Yo escuchaba, sí, claro, bueno, si nos ponemos a hablar de eso, vemos hasta conspiraciones imaginarias que en el radar del país no parecieran estar. Yo escuchaba al invitado que me antecedió, que es un importante vocero del sector empresarial, que decía que el sector empresarial necesita unas elecciones transparentes, unas elecciones potables. Yo creo que es todo el país, es más allá del empresariado. Efectivamente, ellos necesitan sus garantías, las condiciones para trabajar, para hacer país, pero los ciudadanos también necesitan un proceso electoral que sirva para todos. Nosotros no podemos tener a estas alturas del juego un déjà vu del año 2018, Pedro. Claro, pero es que uno de los sectores más afectados es el sector yo lo entiendo industrial y comercio, por supuesto, porque claro, se han visto golpeado. sometidos a overcompliance, sobre protección de activos, y entonces llega un venezolano a abrir una cuenta, no, tú no puedes, porque nosotros mismos, el día a día, yo dije esto el otro día y me cayeron encima que es superficial, pero ¿qué puede tener que ver que yo vea un Netflix o vea algo que tengo que poner un VPN? ¿Cómo va eso a cambiar un sistema democrático? Ya definitivamente es llover sobre mojado. Yo siempre coincido contigo en que el tema de las sanciones definitivamente no funcionó en lo que era su intención original, o sea, seguir solicitándolas a estas alturas, y yo me refiero a las sanciones generales, porque ahí comienzan a atacar y comienzan a decir que somos chavistas, que nos entregamos. No, yo me refiero a las sanciones generales para el país, o sea, que la industria petrolera, que ya estaba muy golpeada, que venía de una crisis dura, con esas sanciones terminas de ponerle en la guinda una torta que es terrible, que es grave. Entonces, ¿para qué seguir abonando ese terreno cuando el país, porque la gente sí quiere un cambio? O sea, los estudios de opinión así lo revelan. Yo no soy erudito ni lo estoy inventando. O sea, los estudios de opinión revelan que la gente quiere cambiar. Entonces, si tú complicas el escenario y vuelves a los afectados con las sanciones más radicales, entonces no va a haber elecciones. Porque aquí perfectamente hubieran podido nombrar un CNE 5-0. Y aquí no funcionaba eso. Entonces, yo no estoy dándole las gracias porque hicieron una concesión, pero es que es la realidad. Ya con este CNE que se nombró hoy, tú ves algunas luces de cómo podría ser un proceso electoral que nos convenga a todos, que le convenga al país. Claro. Mira, el otro tema son las primarias y ha habido mucha controversia alrededor de ellos. Yo creo que ya las encuestas dicen que en esas primarias, con esos candidatos, María Corina es la ganadora. Bueno, evítenla, pónganse de acuerdo, porque hay otros outsiders que también suenan. Y suena Enrique Capriles. Insider porque vienen del mismo fango político. De outsider de primarias. Sí. No, fíjate tú, efectivamente hay encuestas muy creíbles que hacen un análisis previo de lo que podría ser el proceso electoral de primarias. Lo que nadie vaticina es si va a haber o no primarias. Entonces eso es un punto de partida importante que hay que considerar en este momento. Si y no porque seamos pesimistas, ni yo estoy en contra de la primaria. No. Yo tampoco. Ojalá hubiese sido pero la si primaria, no hay primarias tampoco es tan grave. Que se pongan de acuerdo. No, es que la primaria debió haber sido un proceso absolutamente amplio para que sirviera para ponerse de acuerdo todos. Pero comenzaron, tú sabes, a poner cuidados, que este sí, que este no, que alacrán, que no sé qué. O sea, como si el 21 de noviembre no hubiera existido. Sí. Porque esa es una realidad también que tienen que considerar. Fíjate y hubo unos que se esquivaron
en los peros que pusieron en la primaria, y entonces comenzaron a caerle a plomo a la primaria. No. El proceso en sí hubiera funcionado. Ese tipo de primaria, o sea, la primaria que se está aplicando en este momento, es lo que yo creo que no va a dar el resultado que merece, o sea, la primaria es para tener un candidato único y ahí no va a salir un candidato único. Aquí va a salir un candidato de un sector de la oposición y va a haber otros candidatos, pues entonces el fin último de la primaria no se va a cumplir, incluso desarrollándose. Pero Mira, hoy en día está en vilo la primaria. Noticia en desarrollo, CNN en vivo, Trump está aterrizando en Georgia para su cuarto arresto histórico. Pero fíjate ayer que empiezan a cambiar también históricamente, como se hacen los debates en los Estados Unidos. Estaba el debate entre los republicanos y Trump no fue. Fue una entrevista y tuvo mucho más rating que lo que tuvo el debate. Y en el debate la gran noticia fue que Trump no fue. O sea, fue el protagonista pese a su ausencia. Pero a pesar de su ausencia, tuvo más rating que todo el debate junto por una entrevista, ¿no? Correcto. Bueno, tiene 57% todo esto que estamos viendo en televisión en este momento aquí en la cabina, evidentemente forman parte de una estrategia para reelegirse como presidente. Sí. Esa es mi lectura. Ahora tendríamos que ver si lo arrestan o no. Él dice que, bueno, que es el que lo está arrestando, el juez que es demócrata y esos son juegos políticos también. Pero yo creo que siempre Trump va a tener una carta bajo la manga. Vamos a ver, porque eso es un desarrollo político interesante que hay que analizar. Y bueno, que en alguna medida pudiera influir aquí dependiendo de la fecha electoral. Yo coincido con muchos amigos que dicen que la elección venezolana debería ser antes del tema electoral norteamericano. Va a ser así. Eso escríbelo porque va a ser así. Sí, cada vez con más fuerza esto. Entonces comienza... Pero aquí en nuestro país vemos como el lobo. Las elecciones son el mes que viene, son de 2 meses, son en este año, son el año que viene. Van a ser en abril, van a ser en mayo. Yo creo que aquí la oposición, o sea, el ala democrática, tiene que articularse para que si sea mañana o el año que viene, ya tengan unos puntos mínimos de acuerdo para poder enfrentar ese reto. Eso está bien en cualquier país normal, pero aquí voceros del gobierno van diciendo que van a ser en diciembre o no, y son los que mandan, pues entonces, ¿qué puede pensar uno? Cuando el próximo presidente de los rectores que acaban de nombrarse vaya a hablar, ya lo tuvieron. Mire, ¿cómo le van a quitar el protagonismo? ¿Cómo interpretas tú el alto mando militar hoy en cadena? Que aquí ya las cadenas han sido prácticamente eliminadas. Bueno, varias cosas que rescatar. Una cadena a una hora inusual, es decir, ¿al mediodía? Sí, y bueno, reiterando lo que ya todos sabemos, el alto mando militar va a ser garante de las elecciones. Yo no satanizo al alto mando militar, Pedro, y insisto. No, en absoluto. Con esto. O sea, pero estaba como la defensiva de las declaraciones que han dado el alto mando militar en estos días. En el año 2015, cuando se eligió la asamblea que se instaló en funciones en 2016, el alto mando militar salió a reconocer los resultados electorales incluso antes que el CNE. Entonces, bueno, vamos a confiar en que cualquier cambio de escenario, el alto mando militar lo va a reconocer, lo va a respetar y lo va a acompañar, que es lo que para eso están las Fuerzas Armadas. Pero sí me pareció bastante inusual. También seguí la cadena muy de cerca y bueno, fue una respuesta a cualquier intento de rebelión, de volver a la violencia, que el país tampoco le conviene eso. O sea, yo no puedo creer que también a estas alturas del juego pensemos en que va a haber una rebelión. La gente está sobreviviendo, no está pensando en salir a la calle a quemar caucho ni nada de eso. Al menos yo no lo veo en los recorridos que hago, en los sectores populares que visito. Yo creo que la gente quiere cambiar, la gente está cansada de la crisis y todo eso, pero no va al extremo de salir a incendiar un país que ya se incendió por adelantado, porque la crisis nos comió. Pero ¿tú crees que si no hay el cambio que espera la gente, vaya a haber crisis de gobernabilidad? Es difícil vaticinar o no eso. Pero hoy los venezolanos están sobreviviendo por su cuenta. Pues, es decir, están luchando en lo personal, en singular. No están pendientes del todo del tema político. Tú cuando visitas las regiones alejadas del país, tú ves a la gente guapeando y echándole un camión para llevar el sustento a sus hogares, Pedro. Muy bien. Bueno, Pedro, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí, siempre siguiéndote. Y bueno, te repito, gente joven, luchando, dando la cara por Venezuela y te felicito. Así que gracias por estar aquí. A mí me gusta mucho venir por aquí, me siento como en mi casa y estoy muy agradecido con el señor Anzola, con la señorita Michelle, que también tan buen café hace, y contigo, Pedro, por la invitación. Muchísimas gracias. Tocayo Pedro Eduardo Leal, periodista, analista político. 6:45, vamos a escuchar a la música del circuito Éxitos.